era una iglesia de multitudes. ¿Dicen amén o no? Era una iglesia de multitudes. Pero no era una iglesia de multitudes porque andaban en las emociones de la carne. No. Era una iglesia de multitudes porque el poder de Dios había tocado el corazón de la gente. Entonces, día tras día, el número de los cristianos aumentaba. También el de los apóstoles y el de los discípulos seguía creciendo. Porque, porque el Señor estaba con ellos. Porque estos principios que estamos mostrando aquí, estas características, estas virtudes, estaban en la iglesia. ¿Y por qué nosotros las hemos dejado perder, hermanos, iglesia? Oiga, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Por qué hemos dejado ir estos principios? ¿Por qué ya no somos tan cristocéntricos? ¿Por qué ya no somos tan carismáticos? ¿Por qué no somos una iglesia del poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? ¿Por qué no somos personas de oración? ¿En dónde está el temor de Dios hoy día en el corazón de los hombres y de las mujeres? ¿Dónde está el temor? Tocará decir, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Será que es necesario? Yo creo que sí. Yo les digo, si hay temor, Dios ha prometido que nuestro verdor regresará. No estaremos secos. Que seremos como árbol plantado junto a aguas de corriente, que su hoja no cae, sino que permanece y da su fruto a tiempo. Si el temor de Dios está en nosotros, Él permitirá que nuestras raíces se ensanchen como iglesia y como individuo, como persona o como familia. Si el temor de Dios está en nosotros, el Señor permitirá que ensanchemos el territorio. El Señor va a permitir que florezcamos, dice, como el olivo o como la palmera, vamos a florecer. Pero si hay temor, Él bendecirá nuestras vidas, bendecirá a su pueblo. Oraremos poco y recibiremos mucho. ¿Sí me está entendiendo? Si hay temor de Dios. Y esta era una iglesia de temor, pero también era una iglesia de multitud. Y cuando la iglesia teme a Dios, habrá multitudes. Cuando un pueblo es cristocéntrico, habrá multitudes, porque el que va a traer las multitudes es el Señor. Ahora, hay una multitud que se seduce por estrategias que los hombres ponen, pero hay una multitud que es seducida no por el hombre, sino por el poder de Dios. Y esa multitud es la que crece para vida eterna. Esa es la multitud que crece por el Espíritu Santo, por la palabra. Esa multitud va para el cielo. O sea que no es cualquier multitud, no es cualquier pueblo, no es cualquier amotinación de gente, de personas. Es una multitud especial. Y la iglesia primitiva, repito, era una iglesia de multitudes. De multitudes. Quiero avanzar. Observe esto, capítulo 2, versículo 41. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Diga, era una iglesia de multitud. 3,000, hermanos. No eso que nosotros predicamos 4 años y quedan 10 convertidos o 20 convertidos. Que llegan 100 y cuando vamos a evaluar quedaron 3 genuinos, 3 originales. No, aquí era una iglesia de multitud que se añadió. Mire, no era una multitud que se congregaba, sino una multitud que se añadió al grupo que ya pertenecía a Cristo. 3,000 personas. Y después dice la Biblia que fueron como 5,000, y después muchos hombres y mujeres, y así sucesivamente. La iglesia era enorme, enorme. Y primero fue una iglesia centralizada, donde todos lo recogían allí. Después fue una iglesia descentralizada, porque el poder de Dios los esparció por toda la tierra para que el evangelio llegara a todo lugar. Y por donde iban ya no era iglesia meñique de Jerusalén, sino iglesia Esmirna, Tiatira, Sardi, Pérgamo, Éfeso, los Corintios, Galacia. Todas estas iglesias establecían esos diferentes lugares. Ya no era solo Jerusalén. Se creció la iglesia de Jesús. Pero ¿de dónde parte todo esto? De la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de los principios que tenían los primeros cristianos, de su amor por Dios, de su entrega a Dios, de su sometimiento a Dios en oración, de ser cristocéntricos, de ser esforzados, luchadores. De allí parte que esta iglesia se ensanche. Dios los bendijo. La mano del Señor estaba con ellos.
El versículo 47 del capítulo 2 al final dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto era algo grande, una iglesia de multitudes. Amén. Pero mire, era la mano del Señor. No era: ve a la iglesia que acá te vamos a dar un mercado y te vamos a dar un par de zapatos y te vamos a ayudar. No, ahí no eran esas promesas. Ahí llegaban era con la rodilla en el suelo, creyendo en la palabra, creyendo en la salvación. Y vamos a mirar algo más, para que no crean que la gente se acogía con mercados. Esta era una iglesia de la palabra, y donde se predicaba la palabra, las almas crecían para salvación. Era una multitud que crecía para salvación, no para llenar espacio en una iglesia. Mire bien, era una iglesia de la palabra. Hechos capítulo 6, 1 al 4. Y por la palabra es que la iglesia era un organismo vivo, porque estas palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida, y el que las recibe, la vida tendrá la vida eterna. Mire, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, diga, se creció la iglesia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Qué es lo que había allí? Una multitud. ¿Era una iglesia de qué? De multitud. Convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que, verso 3, busca pues a hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Dígalo, una iglesia del Espíritu Santo. Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4, allá los quiero llevar. Y nosotros persistiremos en la oración. Dígalo, una iglesia de oración. En el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. Mire, era una iglesia de la palabra. Era una iglesia de la palabra. No era la iglesia donde llega el joven con la mecha bien larga y con rosquitos, porque falta que ya se pongan rulos, con el pantalón roto por un lado. No era una iglesia moderna, era una iglesia de la palabra. No era donde brillaban los hombres, era donde brillaba la palabra. No era donde brillaba el predicador, era donde brillaba la palabra. No era donde brillaba el grupo de alabanza, ahí brillaba la palabra. Amén. Aleluya. Diga, era una iglesia de la palabra. Y nosotros también debemos ser iglesia de la palabra. Si el nombre de esta iglesia se llama Palabra Viva y Poder, no es porque queramos darle solo un nombre, es porque queremos cada día identificarnos y caminar en esa línea. Porque la iglesia primitiva era una iglesia de la palabra. Y Cristo dijo: vayan por todo el mundo y lleven un grupo de alabanza. No, dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, prediquen la palabra. Eso es lo que hay que predicar. Pastor, la alabanza es mala. Yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo quién debe brillar. La palabra. La palabra. Amén. Y dicen los apóstoles, no, como que dice, nosotros no vamos a servir por allá repartiendo el pescado, que el arroz, que el plátano y la yuca, que la mortadela y el jamón. No, nosotros vamos a quedarnos en la oración, porque es lo que sostiene este pueblo, y en el ministerio de la palabra, porque no puede fallar. Ahí el diablo tiembla y huye. Pero pongámonos a servir mortadela, jamones, chorizos, salchichones, a repartir la yuca y el arroz y el pollito, y Satanás se va a sentar sobre nosotros y se va a burlar de nosotros. Nos quiere ver enredados en el servicio, sirviéndole a la gente y descuidando la oración, la palabra, el temor y todas estas cosas. Pero los apóstoles son sabios. Esto es necesario arreglarlo. Se necesita sabiduría, pero nosotros no vamos a descuidar el ministerio de la oración y de la palabra por atender esos asuntos. No lo haremos. Diga, era una iglesia de la palabra. Hermanos, y esto yo lo he mirado y yo digo: Señor, ahí está todo. Ahí estás tú. Ahí está el pueblo que va para el cielo. Ahí está el pueblo que sabe educar a la gente. Dice que habían sabiduría entre ellos. Y claro, si ellos no se dejaron embolatar por la murmuración y no descuidaron el ministerio, fue porque usaron de sabiduría. Había sabiduría en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos.
Y aunque la multitud era alborotadora de alguna manera, ellos no descuidaron esto, sino que continuaron en sabiduría y en lo que sabían hacer, en lo que daba vida al pueblo, la oración y la palabra. Así que, amados hermanos, espero que vayan conmigo en el pasaje. Así debemos ser. Esta es la gente que va para el cielo, hermanos. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia que da ejemplo. Es el modelo a seguir. Y todos se desvían y cuando quieren regresar vuelven aquí a esto. Vuelven a estudiar el libro de los Hechos. Y cuando sienten que han fallado y que las cosas están saliendo mal y reflexionan por el Espíritu de Dios, vuelven otra vez a revisar estos pasajes y dicen, así es que debemos hacer. Así es que es. Gloria a Dios. Sigamos. Vamos a mirar el capítulo 2, el verso 41. Era una iglesia de la palabra. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ¿por qué se bautizaron? ¿Por qué fueron añadidos? Porque recibieron la palabra. ¿Por qué se convirtieron? ¿Por qué accedieron a las aguas a bautizarse en el nombre de Jesús? Porque les predicaron la palabra, porque no faltó la palabra. Pedro tomó la palabra y dio un poderoso discurso y les habló y les mostró a Jesucristo. Les presentó el evangelio, les llevó al temor de Dios con la palabra. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Pero fue por el poder de la palabra. Era una iglesia de la palabra. De la palabra. Amén. Mire lo hermoso. Mire, hermanos, ahí está la gracia de Dios. Por eso da mucha tristeza cuando alguien está oyendo la palabra y cae como un pollo ahí dormido, que empieza a torcerse. Porque hay gente que en la alabanza alaba y en la adoración bate las manos y llora. Y llega el momento de la palabra y les da bosteciadera y se duermen. La mejor parte que no nos será quitada, dijo Jesús, es la palabra de Dios. Esa. Amén. Porque era una iglesia de la palabra. Pablo le escribe a Timoteo, oye, predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y por todo el mundo, y predicar el evangelio. Y ellos lo hicieron. Y la predicación de ellos era arrepentidos y creed en el evangelio. Y Jesucristo recorría ciudades y aldeas predicando el evangelio, predicando la palabra. Era una iglesia de la palabra, cuyo modelo fue Jesús mismo. Y nosotros también somos una iglesia de la palabra, gloria a Dios. Esa no falta ni va a faltar. Bueno, mientras haya vida aquí en este cuerpo mortal, no va a faltar la palabra. Y espero que eso se pueda infundir, imprimir en cada uno de ustedes, para que nunca falte la palabra, para que no escasee la palabra, sino es que abunde la palabra entre nosotros. Es el anhelo que tenemos. La iglesia primitiva, buen ejemplo. ¿Cómo es el tema? El ejemplo de la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Buen ejemplo tenemos de parte de esta congregación. Era una iglesia de fe. Era una iglesia que le creía a Jesús. Era una iglesia que le creía a Dios. Era una iglesia que caminaba por la fe. Ellos dicen, Pablo dice, no caminamos por vista, caminamos por fe. En la palabra que leímos decía, este hombre que ven aquí por la fe puesta en Jesús, el cual Dios resucitó de los muertos, ha sido sano, ha recibido completa sanidad. Era una iglesia de fe, que se movía en la fe. ¿Qué es la fe? Dice la Biblia. ¿Qué es la fe? Enseñaron los apóstoles. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Una iglesia que tiene fe es una iglesia que camina segura, porque es que está creyendo, está convencida de ese ser maravilloso, del Dios de gloria. Camina en fe, camina ligada, camina segura, no al tanteo, camina confiada, objetivamente, porque tienen fe en el Señor. Y la iglesia primitiva era una iglesia de fe, era una iglesia de fe, era una iglesia de poder
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos oraban, el lugar donde ellos se reunían, esos lugares temblaban. Y cuando ellos hablaban, la gente se arrepentía. Ellos tenían una sabiduría no de este mundo ni de este siglo, una sabiduría celestial. Ellos con esa sabiduría callaron bocas de reyes, callaron la boca de los sacerdotes, de los escribas. Cuando fueron llevados al Sanedrín, les callaron la boca. Les prohibimos predicar en el nombre de Jesús. No vuelvan a hablar en ese nombre. Ellos decían: juzguen ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a ustedes los hombres o a Dios? No, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eran sabios. Eran sabios. Qué bueno. Gente entregada, hermanos. Gente aguerrida a su fe. Gente que no competía con nadie. Gente que iban en una dirección correcta, y era glorificar el nombre de Dios y obedecer el nombre del Señor. Su único objetivo era que Dios fuera glorificado, así fuera con su muerte, con la muerte de ellos mismos, pero que Dios fuera exaltado. Era una iglesia de buen testimonio. Tenemos muchas evidencias en el capítulo 6. Allá hay muchas evidencias de lo que estamos diciendo de la iglesia. Era una iglesia allá de la palabra, porque dicen no vamos a descuidar la palabra. Era una iglesia de la oración, porque dicen no vamos a descuidar la oración. Y mire, ¿qué más aparece aquí? Verso 3 del capítulo 6. Buscad pues a hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Diga, era una iglesia de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Diga, era una iglesia llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Diga, era una iglesia llena de sabiduría. Y a su nombre. Verso 5, bajémonos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Era un varón de ¿qué? De buen testimonio. Era un varón, dígame, de sabiduría. Era un varón lleno de fe. Varón lleno de fe, dice ahí, del Espíritu Santo. Mire esto: a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, dice la Biblia, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, diga, era una iglesia de oración, les impusieron las manos. Y dice el verso 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Alabe al Señor. Alábelo. Gloria a Dios. Así es. Amén. Esta es la iglesia primitiva, hermanos. Nuestra hermana iglesia, nuestra madre iglesia. Así que ya no ande desorientado como si fuera un cibernauta por allá, un astronauta. No ande así elevado más, aterrícese. Dese de cuenta que Dios nos puso aquí en la tierra con unos principios, con unas bases, con unos ejemplos, con una misión específica. Hay un objetivo, hay una meta trazada para alcanzar. Tenemos un propósito y lo vamos a lograr. Entendamos quiénes somos y para qué estamos constituidos. Para que se pueda manifestar una vez más el pueblo de Dios. Y que este pueblo sepa que hay Dios en los cielos por medio de nosotros. Que esta ciudad sepa que hay Dios en los cielos por medio de los que reciben la palabra. Y no olvide quiénes somos. No olvide el ejemplo de la iglesia primitiva. Que todo comience a cambiar de una manera especial entre nosotros. Amén. Que el mundo vuelva a ver la esperanza en el pueblo de Dios. Que el mundo vuelva a ver la esperanza entre nosotros, que tenemos la palabra, que sabemos orar. Que el mundo vuelva a sentir que sí hay solución en este pueblo, en el nombre del Señor. Que aunque no crean ni pertenezcan al cuerpo de Cristo, quieran venir y unirse, porque ven que hay vida en el pueblo de Dios. Padre, gracias te damos por la palabra de hoy. Gracias, Señor de los cielos, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, mi Señor. Gracias por levantar a los muertos, Señor, a los que están oprimidos por el diablo. Gracias por traer luz a nuestra vida. Gracias por libertarnos del cautiverio en el que Satanás nos había sumergido.
Gracias te doy, Señor, por esta iglesia plantada en el nombre de Jesús. Gracias por esta iglesia que se está levantando, Padre, con la palabra de Dios, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y tus enemigos sean esparcidos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y oro para que se hagan sanidades, para que también hayan maravillas, prodigios hechos aquí por la mano de tus siervos, Padre amado. Oro para que esta iglesia sea de la palabra cada día, para que esta iglesia sea de oración en el nombre de Jesús, para que sobrevenga temor a nosotros, temor a nuestras vidas, que podamos sentir tu presencia, Señor. Cuando clamemos, que podamos sentir que tú nos visitas, que tú te derramas. Que podamos decir: no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo maravilloso que ofrecer. Padre, ayúdanos hoy. Bendice, Señor, a cada varón y cada dama que en este momento clama. Aquel que ha oído esta palabra y dice: Señor, yo quiero, yo anhelo, yo voy a seguir. Aquel que dice: Señor, aquí estoy, acuérdate de mí, Señor. Bendícelo en esta hora, poderoso Dios. Y comienza a derramar vida, Señor, en tu pueblo santo. Nuevas fuerzas para los que creen. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero hayan sido bendecidos y que esta palabra permanezca en nuestro corazón. Que ahorita que ponga la cabeza en la almohada, no se le vaya a olvidar. Amén. Saluda a su hermano y ya podemos salir.